para mí siempre un honor y un gusto poder tener la oportunidad de compartir algunos conocimientos con todos ustedes. Vamos a hablar hoy del síndrome hemolítico urémico atípico. Es una enfermedad bien rara, poco frecuente, vamos a verlo a través de la charla, y eso hace que en estas enfermedades yo siempre les digo cuando me piden que, por ejemplo, dé charla de diagnóstico temprano en oncología pediátrica, siempre les digo que una de las grandes dificultades para el diagnóstico de estas enfermedades es que los médicos no estamos enfrentados a la enfermedad con frecuencia, porque cuando uno tiene una enfermedad que está viendo todos los meses, todas las semanas, pues la tiene muy presente y está pensando en ella todo el tiempo. Pero cuando nos enfrentamos a enfermedades como esta, donde uno ve un paciente, no sé, cada varios años se ve uno enfrentado a un diagnóstico de estos, entonces es difícil estar pensando en la enfermedad. Y es por eso que estos espacios, estas charlas, son muy importantes para eso, para poner a todo el mundo, comunidad, pacientes, médicos, a pensar en estas enfermedades. Entonces, el síndrome hemolítico urémico atípico, que se llama CHUA, ha habido una tendencia a nivel global para, para tratar de cómo cambiar su nombre, ¿sí? Realmente esto estamos hablando de una microangiopatía trombótica asociada a una alteración del complemento. Y así pues se ha hecho fuerza para nombrarla diferente, para hablar como del grupo de microangiopatías trombóticas, pero la tradición y el uso de este nombre del CHUA ha hecho que a pesar de todas las descripciones y todas las clasificaciones, siempre volvamos al nombre antiguo y sigamos hablando de síndrome hemolítico urémico atípico. Pero realmente es eso, es una microangiopatía trombótica, o sea, es una obstrucción de los pequeños vasos sanguíneos por formación de trombos a ese nivel. Y la causa última es una alteración en lo que es la cascada del complemento. Me decían que tenemos en el auditorio hoy muchos pacientes, entonces yo quiero hacer una charla de pronto no profundizando tanto en la fisiopatología, sino tratar de hacer una charla como más clínica, más asequible a todos los públicos. La característica fundamental del síndrome hemolítico urémico atípico, vamos a seguir usando la sigla CHUA para no el nombre tan largo, se caracteriza por una triada clínicamente y es la aparición de trombocitopenia, de una anemia hemolítica microangiopática, eso significa que es una anemia hemolítica CUMS negativo, y de una alteración a nivel renal. En la mayoría de los pacientes coexisten estos tres síntomas, estas tres manifestaciones, aunque hay algunos que puede que no presenten alguna de ellas. Hablando hacia atrás, el nombre de Chua sale de su semejanza con un síndrome que se da más que todo en niños, que es el CHU típico, el síndrome hemolítico urémico típico tradicional, que es un síndrome que se presenta más en niños asociado a una infección
por una bacteria que es la Escherichia coli, que produce una toxina que se llama la toxina Shiga y que nos va a hacer desarrollar lo que tradicionalmente se llama síndrome hemolítico urémico, que tiene esas mismas características. Entonces, como esta enfermedad, la CHUA, se parece tanto a ese síndrome hemolítico urémico de los niños asociado a la E. coli, entonces por eso se llamó CHUA, atípico, porque no está asociado por la infección, pero se presenta un cuadro clínico muy semejante. Entonces, aquí viene la epidemiología, que decíamos que es supremamente rara. Hablamos de una incidencia anual de más o menos 1 a 2 casos por millón de habitantes. O sea, si hablamos a nivel Colombia, vamos a tener unos 50 casos nuevos de CHUA al año. Ahí es donde les decía que pues uno como médico es una enfermedad a la cual pocas veces se va a ver enfrentado. Inicialmente fue descrita en niños, pero los estudios actuales muestran que es un poco más frecuente en adultos. En niños, la relación mujer de sexos es 1 a 1. En adultos puede ser un poco más frecuente en mujeres, por sobre todo la asociación que puede tener SHUA con el embarazo y el puerperio. El pronóstico es un pronóstico bien difícil, más o menos hablamos de una mortalidad hasta el 25% y un desarrollo de enfermedad renal terminal desde la fase aguda hasta en un 50%, y ese porcentaje tiende a ir aumentando con el tiempo. Entonces, el pronóstico es bien difícil y el pronóstico, como vamos a ver a través de la charla, depende muchísimo del diagnóstico temprano y del inicio del tratamiento temprano. La patogenia, que era la que les decía que es un poquito complicada, les decía es una microangiopatía trombótica, se usa la sigla del MAT, que se caracteriza por anemia, trombocitopenia y falla orgánica, debido a una activación anómala del complemento que produce una lesión a nivel de la pared de los pequeños vasos sanguíneos, se llama una lesión endotelial, y esto nos va a activar la cadena, la cascada de la coagulación, la cascada de la hemostasia, y por eso va a aparecer este síndrome de trombosis en esos pequeños vasos. El complemento tiene 3 vías, la que llamamos la vía clásica, la que llamamos la vía de las lectinas, ambas requieren un estímulo externo para ser activadas, y está la vía alterna, que es la que nos interesa más hoy hablando de CHUA, que la vía alterna se activa espontáneamente, por lo que es necesario un sistema de control, unos mecanismos que nos hagan que se controle este complemento. Esta vía alterna está diseñada especialmente para reaccionar a estímulos como son las infecciones. Cuando tenemos una infección, esta vía alterna, que normalmente está calmadita, está quietica, se activa por esa infección, y allí es un mecanismo de esos que tenemos nosotros de defensa contra estas bacterias. Sobre todo hablamos que funciona en las bacterias, en los gérmenes encapsulados. Las bacterias, para los que no conocen de esto de medicina, son de 2 tipos, unas que son sin cápsula y otras que tienen cápsula. Entonces, esas que tienen cápsula
como son, por ejemplo, el meningococo, el neumococo, el hemófilus, esas la vía que se encarga de controlarlas cuando nos da la infección es la que se llama vía alterna del complemento. Esto va a producir un sistema que va a ir a atacar esa cápsula de estas bacterias y la va a destruir para exponer la bacteria y ya por los otros mecanismos inmunológicos que tenemos se va a controlar la infección. Entonces, cuando hay un fallo en el mecanismo de control de esta cascada de complementos y ya se dispara este sistema de complemento, vamos a ver más adelante que puede ser por una alteración genética en la persona o por factores externos que hacen que se alteren estos sistemas de control del complemento. Entonces va a haber una activación de ese sistema de complemento sin haber las bacterias que normalmente deberíamos tener para atacar. Entonces ese sistema de complemento desbocado, sin control, va a terminar atacando las paredes de las células de los pequeños vasos de endoteliales, produciendo una inflamación que desencadena ese sistema trombótico y que por disminución de la luz, por un mecanismo puramente mecánico, esos glóbulos rojos que van a pasar por esos pequeños vasos se van a trancar y a destruir de una forma mecánica. Por eso hablamos de una anemia hemolítica microangiopática no inmunológica. Entonces, dejando un poquito esa fisiopatología, que es la que les digo que es un poquito complicada, pero no sé si ya hay una idea más o menos de lo que sucede y es una alteración en ese sistema de defensa que se llama el complemento. Entonces la clasificación va a ser del CHUA. Hay un CHUA primario que depende de un defecto genético del individuo. Hay un CHUA que se llama secundario, que está mediado por unos factores externos que son condiciones que nos van a amplificar, hacer que aumente esa respuesta del complemento. Y hay un CHUA que es mixto, que tenemos el defecto primario, pero aparece un factor externo que hace que se amplíe todavía más esa respuesta del complemento. Entonces se suman los dos defectos, la alteración genética con el estímulo externo y va a desencadenar esta respuesta descontrolada del complemento. Esta sería la forma más frecuente que encontramos para el desarrollo del CHUA. La parte genética, hablamos que el CHUA que decíamos primario, que es el que está relacionado con la alteración genética, en el 60 a 70% de los pacientes vamos a detectar una alteración genética. En los niños pequeños, ahí vemos, predominan mutaciones como estas que están enumeradas allí, ¿no? Y luego del año ya hay otro tipo de mutaciones que van apareciendo y después de los 7 años vuelve a estar esa que es una de las más importantes, la CFH. Vamos a mirarlas ahora más adelante un poquito más en detenimiento. Entonces, las causas del síndrome hemolítico urémico atípico las dividimos, como dijimos, en las primarias, que son todas esas mutaciones genéticas que vamos a encontrar en muchos de estos pacientes, y están las causas secundarias, que son condiciones, como les decía, que hacen que el complemento reaccione todavía más alto, y si no tenemos esos mecanismos de control del complemento, entonces eso nos va a hacer que esta reacción que decíamos
sobre los pequeños vasos se desencadene. Entonces tenemos causas secundarias como son las infecciones, infecciones virales, infecciones por bacterias, infecciones por parásitos. Tenemos vacunas que nos estimulan este sistema de complemento. Tenemos diferentes tipos de neoplasias, de cáncer, que también pueden llevar a un SHUA. La pancreatitis, está, como les decía, el embarazo del puerperio, específicamente lo que se llama el síndrome de HELP, eh, eh, las enfermedades autoinmunes como el lupus, sobre todo el lupus asociado a síndrome antifosfolípido, están pacientes post-trasplante y están una lista de medicamentos que pueden también asociarse como condiciones que amplifican el complemento. Bueno, llegamos a una de las partes más importantes que les quería resaltar en la charla de hoy y es el cuadro clínico, o sea, cuando sospechar un síndrome hemolítico urémico, que les decía que es clínicamente lo más importante, porque de esta sospecha temprana pues va a depender mucho el pronóstico que tenga el paciente. Entonces, vamos a tener en primer lugar el síntoma más predominante, más frecuente en los pacientes, que les decía que es una anemia hemolítica de tipo microangiopático. ¿Qué significa eso? Era lo que estábamos diciendo. Es una destrucción mecánica de glóbulos rojos a nivel de la microvasculatura, de los pequeños vasos del paciente. Se van a destruir mecánicamente esos glóbulos rojos y nos va a producir esta anemia que es muy característica, que ahora la vamos a ver más despacio. Además, vamos a tener una trombocitopenia, una disminución en el número de plaquetas, que generalmente es leve a moderada y normalmente pues el riesgo de sangrado es bajo, aunque en algunos pacientes se puede presentar. Y la tercera de esa triada que les decía, que es la falla renal aguda, porque se produce de todos de los órganos que tenemos, porque predomina tanto la alteración renal, precisamente por esa alteración a nivel microangiopático que afecta principalmente a nivel glomerular. En el SUA primario se documenta un evento desencadenante hasta en un 70% de los pacientes. Hablamos que lo más frecuente son infecciones de tipo gastrointestinal o respiratoria y ya habíamos hablado de esa asociación con el embarazo, con el puerperio. La afección extrarrenal se encuentra en un 20% de los pacientes y más frecuentemente la vemos a nivel de corazón, a nivel intestinal, a nivel del páncreas, pulmones, sistema nervioso central, a nivel de cualquiera de esos órganos puede haber también un compromiso a nivel microangiopático. Otro sitio que vemos a veces es a nivel ocular, hay microtrombosis a nivel de la retina y pacientes de Chua pueden llegar a tener un compromiso visual debido a esta afección. Los niveles de C3 vamos a encontrar niveles bajos de complemento. Es como una contradicción. El problema es que el complemento está actuando muchísimo, pero cuando medimos el complemento a nivel de laboratorio, en muchos pacientes lo vamos a encontrar bajo porque se está consumiendo exageradamente. Entonces les decía que ese síntoma primordial, que es la anemia hemolítica microangiopática, se caracteriza porque los pacientes van a tener una hemoglobina menor de 10, una anemia que es CUMS negativo, ese es bien importante,
vamos a tener una LDH característicamente muy elevada, una aptoglobina baja, que de pronto no nos ayuda mucho en la fase aguda de la enfermedad, porque pues siempre la aptoglobina se nos demora un poco el resultado, entonces, bueno, a veces es ya más en la fase crónica donde buscamos este valor de aptoglobina bajo. Los reticulocitos van a estar muy aumentados porque va a haber una respuesta medular a esta destrucción periférica de glóbulos rojos. Entonces, la médula ósea trata de aumentar muchísimo la producción para compensar esta hemoglobina y eso se manifiesta en unos reticulocitos aumentados. Va a haber hemoglobinuria, y una característica es en el extendido de sangre periférico la aparición de esquistocitos, que son unas células que describen, ya les muestro una foto, unas células que describen como en sombrero, ¿sí? Que son no otra cosa que fragmentos de glóbulos rojos de esos que se han destruido en la microvasculatura. El ADAM13, que en otras microangiopatías, como la púrpura trombocitopénica trombótica, la vamos a encontrar baja, en esta específicamente en el CHUA vamos a tener niveles de ADAM13 normales, que nos sirve como uno de los mecanismos para hacer diagnóstico diferencial con la púrpura trombocitopénica trombótica. La SHUA definitivamente es un diagnóstico de exclusión y lo terminamos haciendo buscando descartar esas otras etiologías de las microangiopatías trombóticas y buscando esos factores amplificadores del complemento como causa de SHUA. Aquí vemos la fotico de los sombreritos, ¿sí? De los sombreritos de esas células esquistocitos que nos hacen el diagnóstico en general de anemia hemolítica microangiopática. Esa foto de esos glóbulos rojos, así de esos esquistocitos, podría corresponder un paciente con una CID, con una coagulación intravascular diseminada, puede por cualquier causa, en un shock séptico, lo vamos a ver en la, pues les decía, en la púrpura trombocitopénica trombótica, que es otra causa de las más frecuentes de microangiopatía trombótica, vemos los esquistocitos. En el síndrome hemolítico urémico, el típico de los niños, también se ve en cualquier causa que nos desencadene una hemólisis intravascular. Aquí tenemos los laboratorios que debemos pedir, recurrir cuando estamos sospechando un CHUA, y entonces comenzamos lógicamente por un cuadro hemático donde vamos a ver esa anemia que es característicamente una anemia de volúmenes normales, una anemia normocítica, normocrómica, homogénea, ¿sí? Porque pues es una destrucción periférica de glóbulos rojos, entonces lo que vamos a encontrar es eso. Puede haber un RDW aumentado por precisamente esas diferentes tamaños de fragmentos de glóbulos rojos que se encuentran. El extendido de sangre periférica, ya vimos, característicamente debemos buscar los esquistocitos, que son los que le hacen a uno sospechar mucho esa anemia hemolítica microangiopática. Ya dijimos la LDH alta, los reticulocitos altos, el CUM directo negativo para descartar una causa que sería la anemia hemolítica autoinmune. Entonces vamos a tener un CUMS directo negativo, el consumo del complemento, la actividad del ADAM13, que ya les dije que en el CHUA está normal, la veritoxina y los cultivos de materia fecal que nos hacen descartar el CHUA en los niños, el CHUA típico, los anticuerpos y los niveles
de los diferentes alteraciones genéticas que nos determinan este riesgo de desarrollar Chua, descartar VIH. Entonces, diagnósticos diferenciales en el CHUA, cuando uno tiene esa anemia hemolítica microangiopática y que está uno sospechando un CHUA, entonces, en primer lugar, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome hemolítico urémico típico y el atípico, y esto se va a hacer, pues, podría uno decir que el antecedente de la diarrea, pero pues veíamos que en el CHUA los pacientes pueden tener diarrea, entonces no nos hace el diagnóstico diferencial del todo. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el coprocultivo y con la búsqueda de la toxina Shiga, ¿sí? Que nos va a llevar a confirmar el diagnóstico de un síndrome hemolítico urémico secundario a una infección por E. coli. La púrpura trombocitopénica trombótica, que les decía que también es otra anemia hemolítica, microangiopatía trombótica, anémica hemolítica microangiopática, que se puede semejar mucho, pero la medición del ADAM13 nos hace el diagnóstico diferencial porque característicamente en el PTT el ADAM3 está muy disminuido. Y en general, todas las otras microangiopatías trombóticas, que el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer porque no están mediadas, no está alterado el complemento. El pronóstico, entonces les decía que el pronóstico es bien difícil en el CHUA, en la fase aguda de la enfermedad, hasta un 59% de los niños y un 81% de los adultos van a tener alteraciones renales severas que hagan que requieran diálisis, ¿sí? La mortalidad en pediatría es más alta, de un 6.7%, en adultos de un 8, de un 1% en la fase aguda estamos hablando. A los 5 años se habla de que el 50% de los niños y el 70% de los adultos o van a estar dependientes de diálisis o van a haber fallecido. Este pronóstico, vuelvo y les resalto, depende muchísimo de qué tan temprano se haga el diagnóstico y se inicie el tratamiento. Los casos esporádicos van a tener un mejor pronóstico que los casos genéticos familiares. La recaída de la enfermedad en adultos se da en un 30% y la mayoría de estas recaídas van a ocurrir en el primer año después del evento agudo. Aquí vemos la lista de alteraciones genéticas. La más frecuente que les decía es esa, la mutación CFH, que es la más frecuente. Tiene más o menos una respuesta a plasmaterapia que vamos a ver más adelante. Como pueden ver, hay unas alteraciones genéticas que responden al tratamiento con plasma y hay otras que no responden. Y el pronóstico, ahí lo vemos en la parte de abajo, cada una de las mutaciones, qué pronóstico tienen. En la mayoría hay un pronóstico muy reservado, pero hay algunas como la MSP, como los que no tienen mutación, que les decía que tienen mejor pronóstico. Bueno, y llegamos a la última parte de la revisión, en que vamos a hablar del tratamiento, ¿no? El tratamiento, en primer lugar, está lo que se llama el tratamiento de soporte, que no estamos atacando la raíz del problema, sino que estamos manejando las complicaciones del paciente. Y lo primero, pues, es tratar esa falla renal aguda que presentan los pacientes, corregir la anemia,
la transfusión de plaquetas está contraindicada, sobre todo, pues les decía, en primer lugar, porque las trombocitopenias que los pacientes presentan son leves, moderadas y las causas de el sangrado es poco frecuente. Y además, porque transfundir plaquetas al paciente le va a tender a aumentar mucho su fenómeno de trombosis microangiopáticas. Entonces, por eso tratamos en lo posible de no transfundir plaquetas. Solo transfundimos plaquetas en el caso de que haya un paciente con una hemorragia importante activa que no logramos detener, sería ese paciente. O en un paciente que requiramos hacer un procedimiento quirúrgico y tenga un recuento plaquetario bajo. Proteger las extremidades superiores de punciones, evitar poner catéteres subclavios en estos pacientes que ya tienen un diagnóstico de SHUA por la necesidad de tener unas venas adecuadas para una posible diálisis. Hablando del tratamiento, entonces que hablamos de que los pacientes con microangiopatía trombótica se recomienda iniciar tempranamente plasmaféresis. Antes de iniciar esta plasmaféresis se recomienda tomar los exámenes de complemento, de estudio genético, de actividad de ADAM13 antes de poner esas primeras dosis de plasma o de hacer una plasmaféresis. La plasmaféresis era el tratamiento único y de elección y de primera línea en la CHUA hasta el 2010, ¿no? Es mucho más útil la plasmaféresis en esos pacientes de microangiopatía trombótica, por ejemplo, en los de púrpura trombocitopénica trombótica, responden mucho mejor a la plasmaféresis. Los del SHUA, vamos a ver que puede haber unos que sí respondan y otros que no, como los decíamos ahorita que revisábamos las alteraciones genéticas. Más o menos se habla de que hay un 50% de los pacientes de SHUA que responden al tratamiento con plasma. Esto se debe a si hay o no un factor circulante desencadenante de esta reacción. Si los pacientes tienen ese factor circulante, pues van a responder mejor a la plasmaféresis. La discusión de siempre si plasmaféresis como tal, o sea, hacer un recambio de plasma o simplemente unas infusiones de plasmas aislados, cuál de las dos. A veces hay estudios que muestran que no hay mucha diferencia entre ambas, aunque la plasmaféresis puede tener ventajas en caso de pacientes con mutaciones de las que se llaman activantes del complemento o que tengan autoanticuerpos o que tengan una sobrecarga de volumen, que tengan una mutación de las de CFH. Todos esos pacientes se van a beneficiar más de hacerles plasmaféresis que de hacer aplicación de plasma así como dosis. Ahí están más o menos las dosis que se usan de plasmaféresis, hacer una plasmaféresis diaria por 5 días. En adultos la idea es hacer una reposición de la volemia, una o dos veces la volemia del paciente diariamente por esos 5 días. En niños usamos un recambio de más o menos 100 mililitros de plasma por kilo, serían las dosis. El problema es que hay muchos sitios donde no está estandarizado este sistema de plasmaféresis para podérselo ofrecer a los pacientes. Entonces, si no tenemos esa posibilidad del recambio plasmático, les decía que también es útil las infusiones de plasma y es aplicar hasta 20 centímetros por kilo de plasma cada día durante esos 5 días.
A los 5 días valoramos la respuesta. Entonces, la respuesta se mide porque vamos a tener una mejoría en el recuento plaquetario en primer lugar, vamos a tener una disminución importante en los niveles de LDH y esperamos que haya una disminución de la creatinina por lo menos en un 25%. Si nos cumplen estos tres datos, hablamos de que el paciente es respondedor al tratamiento con plasma y entonces seguiríamos con la plasmaféresis diaria hasta tener un valor normal de plaquetas y un valor normal de LDH. Cuando logramos el valor normal de plaquetas y LDH, vamos disminuyendo lentamente la frecuencia de las plasmaféresis o de las infusiones de plasma hasta llegar a una vez al mes. Esto controlando precisamente eso, cómo está la hemoglobina del paciente, cómo está el recuento plaquetario, cómo está el LDH, cómo está la función renal. Mientras todo eso se nos mantenga estable, disminuimos la frecuencia una vez al mes y con esa dosis de una vez al mes, pues ya sería mantenerla por uno o por varios años, dependiendo del paciente, dependiendo de la alteración genética que ya nos reporte más adelante el estudio genético, dependiendo de si es un primer evento o es una recaída. Todo eso va a determinar qué tanto tiempo va a requerir el paciente la terapia. Y aquí está el tratamiento actual de elección, que es el eculizumab. Es un anticuerpo monoclonal recombinante contra la fracción S5 del complemento. Esa fracción S5, esa fracción C5, perdón, del complemento es la causante de esa alteración que les decía a nivel de la pared de los pequeños vasos, de la pared endotelial. Es también la que nos determina la acción sobre las bacterias encapsuladas. Ese C5 es como una broca que perfora la pared de estas bacterias que les decía meningococo, neumococo. Entonces también va a ser la misma que va a actuar sobre la pared endotelial para producir toda esta alteración que el complemento produce sobre los pequeños vasos. Entonces, este es un anticuerpo monoclonal recombinante específico contra esa fracción del complemento. Entonces nos va a frenar todo ese mecanismo que nos está afectando la pequeña vasculatura. Tenemos una respuesta muy buena en el 85% de los pacientes, aún pacientes que sean resistentes o dependientes del tratamiento con plasma. La idea, y vuelvo y se lo repito, que les decía desde el principio de la charla, es poder iniciar la terapia en las 24 horas a 48 horas posterior al diagnóstico. De eso va a depender el futuro del paciente. Si no tenemos la disponibilidad del eculizumab, porque hay que hacer un proceso administrativo para que se lo puedan dar al paciente, entonces la idea es iniciar plasmaféresis o infusiones de plasma mientras se consigue el medicamento y ya más adelante cambiar al eculizumab. El principal riesgo del uso del eculizumab son las infecciones, precisamente por esos gérmenes encapsulados que les decía. Vamos a bloquear la fracción C5 del paciente, que es la que se encarga de atacar esos gérmenes encapsulados. Entonces se recomienda en los pacientes que van a recibir o que ya iniciaron por la urgencia el tratamiento con el eculizumab, hacer vacunación para esos gérmenes encapsulados, principalmente meningococo, neumococo y hemófilus.
La remisión hematológica no tiene que ver con el momento que iniciemos el tratamiento. En cualquier momento que le pongamos el tratamiento, el paciente va a mejorar su parte hematológica. La parte crítica es la parte renal. El daño renal depende de lo temprano que iniciemos el tratamiento. Si lo iniciamos así como dice la diapositiva, en las 24 a 48 horas, no ha habido ningún daño renal y el paciente va a tener un pronóstico excelente. Cuando ya el paciente ha evolucionado y se instaura un daño renal, ese sí no va a mejorar con el tratamiento con el eculizumab. La duración del tratamiento es una controversia porque es muy variable en cada paciente. La idea es mantenerlo por lo menos durante el periodo de mayor riesgo, que es el primer año, que les decía que el paciente, si va a tener recaídas, generalmente lo hace en ese primer año. Y se recomienda que el tratamiento sea indefinido en las precisamente mutaciones de mal pronóstico. Si el paciente le sale en su estudio genético una de esas 4 mutaciones que vemos ahí, o si el paciente ya es un paciente post-trasplante renal, o si el paciente presenta recaída, ya es un paciente que debe recibir el tratamiento de manera indefinida. Lo otro era ya, pues en pacientes que ya sufrieron daño renal, recurrir ya a un trasplante renal. Tiene su dificultad, que es un riesgo pues de recaídas en estos pacientes. Eh, ahí vemos lo que hablábamos antes de la recurrencia hasta en un 60 a 70% de los pacientes. Listo, eso era todo. Espero que haya cumplido con las expectativas. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y reiterarles mi disponibilidad total siempre que me quieran tener aquí con ustedes.